Antibióticos. Vamos a ver poder bactericida y poder bacteriostático. Como vamos a interpretar el gráfico que tenemos acá a la derecha. Los antibióticos son productos del metabolismo microbiano, de hecho son metabolitos secundarios. A bajas concentraciones ya pueden ejercer un efecto bactericida o bien bacteriostático. ¿Qué es un efecto bacteriostático? Es aquel que produce la inhibición de la multiplicación microbiana. Y no hay un daño letal instantáneo. Como vemos en el gráfico, una vez que se inicia el crecimiento a tiempo cero, a tiempo bajo, comienza a aumentar y en el momento que está la flecha se coloca el antibiótico, se agrega el antibiótico al cultivo y cuando ese antibiótico tiene efecto bacteriostático se lleva al nivel máximo de densidad poblacional. En cambio, si el efecto es bactericida, en el momento que se coloca el antibiótico en la flecha, lo que se observa es una caída inmediata del nivel poblacional, es decir, que tiene un efecto letal. Los primeros antibióticos conocidos y utilizados fueron producidos por hongos filamentosos, por ejemplo, del género Penicillium, y también por bacterias filamentosas del grupo de Actinomycetes. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Uno podría clasificar y entender los mecanismos de acción entendiendo cuáles son los objetivos o targets de los antibióticos sobre la célula. Si lo pensamos sobre una célula procariótica, estos podrían ser la integridad de la pared celular, la permeabilidad de la membrana celular, la alteración del DNA, la alteración de las proteínas, de las enzimas, por ejemplo, o bien, por ejemplo, la actuación sobre los ribosomas. Respecto de los antibióticos, aquí tienen un link a un drive donde van a tener toda una descripción de los distintos antibióticos y del efecto de cada uno de ellos. Pero veamos algunos que son de los más conocidos y que me interesa que los vean por la acción que tienen sobre distintas partes de la célula. Por ejemplo, la penicilina y las cefalosporinas actúan sobre la pared celular y lo que hacen es afectar la síntesis en pleno crecimiento. Son menos efectivas contra las gram negativas porque estas últimas tienen esa membrana externa que impide el acceso al lugar de acción. Y las penicilinas lo que hacen es inhibir el entrecruzamiento por el tetrapéptido. Se inhibe la síntesis proteica por el cloranfenicol, la streptomicina, las tetraciclinas e inhiben la síntesis proteica a nivel de los a distintos niveles, ya sea para procarióticas y para eucarióticas, ya que lo hacen a nivel ribosomal. Y recordemos que los ribosomas son diferentes para uno y otro tipo celular. Después, respecto de la membrana celular, la polimixina B se une a fosfolípidos y los antifúngicos, la polimixina recordemos que es para bacterias y antifúngicos como el ketoconazol y otros se unen a esteroles. Entonces no son activos para bacterias, pero sí para las eucarióticas que recuerden tienen esteroles en su membrana. Y luego hay otras como las sulfas, que son como las sulfamidas, que son de los antibióticos más antiguos, que lo que hacen es ejercer una inhibición competitiva con algunas enzimas vitales de las células. Unas palabras sobre la penicilina. Aquí tenemos la fórmula química de la penicilina. Si bien ya se conocían otros agentes antimicrobianos como las sulfas, que son las más antiguas, el gran descubrimiento para todo lo que fue la terapia antibiótica y para frenar la mortalidad y morbilidad debido a las infecciones fue el descubrimiento de la penicilina por Fleming en el 29. Fleming dio el nombre a la penicilina porque fue una sustancia que descubrió creciendo en una placa de un microorganismo, digamos un hongo, que fue un hongo del género Penicillium, creció en una placa de un microorganismo e inhibió el crecimiento del mismo. En el 1941, este descubrimiento de laboratorio cobró importancia a nivel farmacéutico y a nivel industrial, gracias a una necesidad estratégica militar de ese momento con la Segunda Guerra Mundial.
Fue en este momento que Florey llevó el hongo a Estados Unidos y persuadió al gobierno de crear un programa para el estudio de la producción a gran escala. ¿Qué mejora traería esto? Bueno, traería un plus para el ejército de Estados Unidos, ya que con este antibiótico lo que finalmente se logró, se buscaba y se logró, era detener la mortalidad y la morbilidad de los soldados que se infectaban. Digamos, la penicilina salvó muchos soldados, salvó su vida y eso fue una ventaja muy importante frente a otros ejércitos en la guerra. Al finalizar la guerra ya era producida en grandes cantidades y suficientes cantidades para abastecimiento militar y civil. Y posteriormente la industria farmacéutica se abocó de lleno a la producción en forma competitiva y a buscar otros antibióticos y también a mejorarla, porque la penicilina y toda la derivación de las penicilinas, como es por ejemplo una cefalosporina que hoy se conoce, es una derivación de esta fórmula química que es activa frente a diferentes microorganismos, que no lo era la penicilina original. La resistencia a los antibióticos. Este es un tema muy interesante respecto de todo lo que es la terapia antibiótica, ya que no todos los antibióticos actúan contra todos los microorganismos y también no todos los antibióticos son efectivos durante todo el tiempo contra el mismo microorganismo. En términos muy sencillos, uno podría explicarlo porque los microorganismos carezcan de la estructura a la cual inhibe el antibiótico. Por ejemplo, los micoplasmas carecen de pared. Los micoplasmas son bacterias, con lo cual todos los antibióticos que actúan sobre pared no van a ser activos contra micoplasma. Que el antibiótico sea impermeable, digamos que el microorganismo sea impermeable al antibiótico, que no pueda entrar. Que el microorganismo modifique al antibiótico a una forma inactiva. Esto es característico de los beta-lactámicos. ¿Sí? Hay microorganismos que tienen beta-lactamasas y que inhiben, que destruyen a la penicilina original. Por eso, sobre todo, es que se fueron fabricando las primeras penicilinas modificadas químicamente, digamos, para que fueran activas contra los beta-lactámicos, las que tenían los microorganismos que tenían beta-lactamasas. Y finalmente, unas palabras sobre el antibiograma, aunque no sea nuestra especialidad, ¿no? No podemos hablar de antibióticos sin entender qué es un antibiograma. La finalidad de un antibiograma es identificar al antibiótico efectivo para matar a un microorganismo y evaluar su poder bactericida. Frente a una infección y una infección de características severas, digamos, y que lo ameriten, es importante identificar al microorganismo causante de la infección y evaluar qué terapia antibiótica es la adecuada. Y para eso se hace un antibiograma. En este link ustedes tienen un práctico muy sencillo que en algún momento hacíamos en la materia Microbiología Industrial 7612 de antibiogramas. Básicamente el antibiograma se hace, como vemos acá abajo, se hace en una placa de cultivo. Lo primero que se hace es hacer un agar. Al agar se le pone un cultivo de un microorganismo que se quiere probar, supónganse Staphylococcus aureus. Yo quiero ver qué antibiótico es efectivo contra Staphylococcus aureus. Entonces al agar le mezclo Staphylococcus aureus adentro y esa mezcla la pongo en una placa, la dejo enfriar y luego le pongo disquitos, que son los que ustedes ven acá en redondito, disquitos con distintos antibióticos. Los dejo enfriar, ¿sí? para que se absorban en la placa, ¿sí? Lo dejo que queden allí en la placa un poquito, digamos que se absorban más que se enfríen, y lo llevo a incubar. Y al cabo de un tiempo, ¿qué es lo que voy a ver? En la placa va a crecer todo lo que decimos acá, este crecimiento del microorganismo sobre la superficie de la placa, que queda como un césped y se ve todo turbio. Y alrededor de los discos de antibiótico va a formarse un halo, como señalamos acá con esta flecha roja, ¿sí? Ese se llama un halo de inhibición.
Cuanto mayor es el halo de inhibición, más efectivo es ese antibiótico frente al Staphylococcus aureus en este caso. Entonces, de esta forma muy sencilla, ¿no? Se los estoy explicando, es cómo se hacen los antibiogramas.